Queridos hermanos, qué lindo compartir juntos la palabra de Dios en estos devocionales diarios, y los voy a invitar a que oremos antes de abrir su palabra. Padre bueno y misericordioso, te rogamos en este momento que nos des sabiduría, que entres en nuestra mente, que nos ayudes a comprender la palabra que hoy nos traes, Señor, que sensibilices nuestro corazón y nos ayudes a actuar, Señor, como vos querés. Nos ponemos en tus manos, Padre, sabiendo que con tu grandioso poder lo vas a hacer, y dejamos nuestro corazón dispuesto. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el texto que vamos a compartir hoy está escrito por el apóstol Pablo, que le escribe a las iglesias de Galacia, y en esta carta los saluda, como hace siempre, les da paz y gracia, pero los exhorta también, porque los gálatas estaban atravesando momentos difíciles en cuanto a la creencia y la fidelidad en el Evangelio. Entonces él les dice en una parte que está maravillado de cómo tan pronto se apartaron del Evangelio, y los exhorta, les sugiere que no se dejen engañar, que no se dejen perturbar, que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, que no hay otro Evangelio. Y luego les recuerda quién era él, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos, a la iglesia de Dios. Pero les dice que, bueno, que en el momento que Jesús se le apareció, cambió su vida y él se dedicó a predicar el Evangelio de Cristo. Luego de eso le da varios consejos a los Gálatas, y en varios capítulos, y el que vamos a profundizar hoy está en Gálatas 6:9. Y este versículo tan hermoso dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces a mí me pareció muy importante desglosar el versículo y poder analizarlo en profundidad, cada parte del versículo. En la parte que dice que no nos cansemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el cansancio es una falta de fuerza, es un desvanecimiento, un desfallecimiento, un desaliento, puede ser producto de un desgaste físico, mental o emocional. Y Dios también en su palabra nos da una herramienta, ¿verdad?, para vencer ese cansancio. Y en Isaías dice que Él al cansado le va a dar nuevas fuerzas, que las hará nuevas, que las va a multiplicar al que no tiene ninguna. Dice también que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, tomados de esa palabra, no nos cansemos. No nos cansemos. ¿Y de qué? De hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Y hacer el bien es hacer lo que creemos correcto, ¿verdad? Por encima de cualquier obstáculo. Y muchas veces que tenemos la oportunidad, tenemos que hacer buenas obras, porque Dios nos manda eso en su palabra. Y nos podemos preguntar, ¿a qué se refiere con, por ejemplo, que a su tiempo segaremos? Bueno, si nosotros hacemos buenas obras, estamos sembrando buenas semillas, que darán resultado y tendremos una buena cosecha. Y la recompensa no la esperemos de hombres, sino la recompensa la vamos a tener que esperar del Señor, de nuestro Dios. Y en la parte que dice que no desmayemos, no nos desanimemos. Muchas veces estamos desanimados. Ustedes saben que es una sensación de abatimiento que sentimos, ¿no? De apatía, de desaliento, falta de ilusión, que experimentamos frecuentemente cuando por alguna razón no encontramos o no obtenemos lo que queremos. El desánimo nos lleva muchas veces a ver las cosas sin una importancia real en lo espiritual. Entonces, nos lleva a varias acciones este versículo de la palabra. Es muy importante, a no cansarnos, poniendo nuestras fuerzas y esperando fuerzas en el Señor, dejando morir nuestra voluntad y dejando actuar a Dios en nosotros, con sus fuerzas que son sobrenaturales. También nos dice que hagamos el bien, que a su tiempo segaremos y que no nos desanimemos. Por eso es importante tener en cuenta todas estas acciones que el Señor nos manda, ¿no?, en esta palabra, en este versículo, y pensar, ¿no?, también, ¿cómo podemos hacer el bien? Se nos pueden venir
mil maneras de hacer el bien. Puedo citar algunas. Puede ser orando por nuestros hermanos, puede ser escuchándolos en el momento que lo necesiten, también puede ser siendo compasivos y actuando en la necesidad, porque no solamente la oración no es importante, sino también la acción que acompaña a esa oración ante una necesidad, dando un consejo, siempre fundados en la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, no siendo subjetivos, sino siempre buscar la palabra de Dios para dar un consejo a un hermano. También nos podemos preguntar a quiénes debemos hacer el bien. Y la palabra dice que a todos. En una parte dice mayormente a los hermanos en la fe, pero primero dice a todos. Y en la Biblia también nos marca que tenemos que ser benignos unos con los otros y misericordiosos. Entonces, no miremos a quién hacer el bien, hagamos el bien a todos. Por supuesto que esto va a depender de nosotros, de nuestra voluntad, de que dejemos obrar al Señor, de que ofrendemos tiempo, de que dediquemos tiempo y que sintamos que no lo hacemos esperando algo. La recompensa no se espera del otro hermano, quizás ni un gracias. Lo tenemos que hacer con el corazón dispuesto a no esperar nada a cambio, ¿verdad? Y reconociendo que la palabra de Dios siempre nos dice que si lo hacemos a uno de los hermanos de Jesús, es como si lo estuviéramos haciendo con Él. Y bueno, alentarnos a hacer el bien, a no cansarnos, a hacerlo a todas las personas. Y me gustaría también traer el versículo de Mateo 25:40, que dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, queridos hermanos, les mando un abrazo grande y espero que el Señor nos fortalezca cada día para no cansarnos y no dejar de hacer el bien.